Hoy les voy a hablar, muchachos, de qué es la fe. Ahí está, qué es la fe. Pero esto se divide en dos mensajes. El grueso de este mensaje, muchachos, lo mejor de este mensaje se va a dar el próximo domingo. Pero estoy segurísimo que esta introducción a la fe les va a hacer entender muchas cosas. Entonces, ¿qué es la fe? Algunas personas creen que hay diferentes tipos de fe y me voy a poner en el lugar de ellas. Voy a creer que hay varios tipos de fe y en base a mi análisis e interpretación les voy a dar los diferentes tipos de fe que yo creo que hay. Yo, Edwin Calderón. Lo primero que yo veo es que hay dos tipos de fe, una fe humana y una fe espiritual. Para mí la fe humana se divide en tres categorías. La primera categoría es una fe a la que no le importa mucho el conocimiento. Simplemente se basa en los resultados. O sea, no se basa en el conocimiento para tomar una decisión. Por ejemplo, un pasajero que va en el avión creyendo que no se va a caer. No sabe por qué, pero tampoco necesita saberlo. Simplemente ve que todos se suben ahí tranquilos y llegan a su destino y él hace lo mismo. Y cree que todo le va a salir bien. Él dice, a mí me va a pasar igual. El hecho, muchachos, de que haya un vacío en el conocimiento de ese pasajero acerca de por qué no se va a caer el avión, sumado a que a pesar de que no sabe por qué no se va a caer, esté tranquilo, no es otra cosa que fe. Es decir, no entiendo por qué no se va a caer el avión, pero no creo que se caiga. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque él ve a la gente feliz llegando a su destino. Fe humana basada en las circunstancias o en los resultados. Ahora, ojo aquí, muchachos. Yo puedo decir que buena parte de mi vida ha funcionado así, con fe puesta en los resultados. Desde mi adolescencia me veía trabajando en un computador dentro de una oficina. Siempre, muchachos, yo estaba en el colegio y en mi mente había esa imagen constante. Yo trabajando detrás de un computador. Pero la verdad, muchachos, nunca estudié para nada que tuviera que ver con eso. De hecho, no quiero decir que lo hagan, nunca terminé mi bachillerato. En la actualidad, 11, a mediados de 11, sencillamente me salí, ¿sí? Vendí empanadas, vendí churros en el centro de Bogotá, muy mal vendedor, por supuesto. Me acuerdo que me tocaba tener una bandeja así, churros a 500 pesos y pum, se me caían los churros y mi primo decía, no hermano, no es que les toca pagarlos, y él iba y los cogía y me los ponía ahí. Al final de 3 días mi paga fue 2 churros y cuando yo llegué mi mamá me dijo, ¿cuánto le pagaron? Yo, 2 churros, y me puse a llorar porque todo el día para ganarme 2 churros, o sea, mal vendedor. Luego hice algo de rusa, aunque no lo crean. Fui domiciliario, trabajé en algunas fábricas, pero al final, sin ninguna clase de estudio formal, terminé frente a un computador haciendo tesis y doctorados para muchos universitarios y universidades en Colombia y México. Fe basada en los resultados. Eso es fe, muchachos. Yo tenía una imagen de que lo iba a lograr, lo logré, así de sencillo. La segunda categoría de la fe humana es la fe intelectual. Esta fe sí se basa en el conocimiento y no en los resultados. Por ejemplo, otro pasajero en el mismo avión, pero que comprende cómo funciona la aeronáutica. Sabe que el avión fue diseñado para volar, pero también entiende que ese avión tuvo que haber sido revisado antes de cada vuelo y además entiende que hay pilotos expertos que sabrán qué hacer en caso de emergencia, pero también ha estudiado la mejor manera de sobrevivir en caso de que un avión se caiga. ¿Sí saben cuál es la mejor? Que pongan la maleta así, que se hagan así. O sea, parece que no tuviera fe, pero sí la tiene. Tiene fe en el conocimiento. Confía en la información y no solo en los resultados. Ese caso aplicado a mí, si esa fuera mi fe, para lograr trabajar frente a un computador, muchachos, hubiera estudiado algo que tuviera que ver con eso, como diseño, programación, bueno, algo así, lo hubiera estudiado. Me enfocaría en el proceso y no en el resultado y tendría fe en que el proceso me llevaría al resultado de trabajar frente a un computador.
No fue mi fe así, muchachos. Yo solamente me basé en los resultados. Pero hay personas que se basan en el conocimiento, le tienen fe a eso y lo logran. La fe humana en ese ejemplo, muchachos, entra en el ejemplo de los dos pasajeros en el avión, entra en que aquí está el pasajero que sabe y aquí está el que no sabe, sentados digamos que en la misma fila. Muchachos, el hecho de que uno sepa cómo funciona la aeronáutica y el hecho de que el otro no sepa, no garantiza que el avión ¿qué? No se caiga. O sea, ni que un pasajero sepa, ni que otro no sepa, no garantiza que el avión no se caiga. Sin embargo, tanto el que sabe como el que no sabe están confiados en que llegarán a su destino. Eso es fe humana. Y una tercera categoría de la fe es la fe en uno mismo. No me importa nada externo, ni las circunstancias, ni el conocimiento. Simplemente estoy seguro de lo que yo puedo hacer y de que todo me va a salir bien porque soy yo. Y yo escuché una historia acerca de uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, llamado, ¿cómo creen que se llama? ¿Cómo? Mohamed Ali. Los que han leído sobre él saben que él tenía un ego muy grande, como casi la mayoría de los luchadores, ¿sí? Se dice que un día iba en un avión, lo más de relajado, como si estuviera en la sala de su casa, y la azafata se acercó y le dijo: señor Mohamed, por favor póngase el cinturón de seguridad. A lo que él respondió: Superman no necesita cinturón de seguridad. Ella lo miró, le sonrió y le dijo: Superman tampoco necesita tomar un avión, por favor póngase el cinturón de seguridad. Eso, muchachos, es fe en uno mismo. Ahora, esta fe humana en sus tres categorías, quiero que pongan atención aquí, tiene, por supuesto, mucho poder. Mucho, muchachos. Tiene un impacto positivo en la persona. La que se basa en las circunstancias simplemente ve los resultados y dice: no sé cómo, pero lo voy a lograr. Y lo logra, lo logra. Su mente no está atrayendo cosas negativas, llenándose de ansiedad o miedos que son muy destructivos. Cree que lo va a lograr, no sabe cómo, no tiene los medios, no sabe por qué, pero lo logra. La fe que se basa en el conocimiento también tiene su impacto positivo. Decide qué es mejor, por dónde empezar, minimiza los riesgos y espera un buen resultado y los obtiene. Y el que simplemente se cree Superman camina con seguridad, se cree un campeón y actúa como tal y proyecta esa seguridad y tiene buenos resultados. Lo que pasa es que a veces esa seguridad lo lleva a tener actitudes arrogantes y tiene un aire de superioridad que no es nada bueno, ¿sí? Pero tiene buenos resultados, muchachos. Ahora está la fe espiritual. Para seguir con el ejemplo del avión, este que tiene la fe espiritual, bien sea que sepa cómo funciona un avión o que no sepa nada, lo único que hace es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, yo sé que tú me vas a guardar, en el nombre de Jesús, toma el avión y ya. Eso es todo, fe espiritual, ¿sí? A diferencia de los otros tres, él está confiado en que Dios lo va a cuidar y listo. Esa es la fe espiritual. Ahí están los dos tipos de fe, una fe humana y una fe espiritual. Pero para que no tengan duda de que al parecer hay estos dos tipos de fe, miren lo que Jesús dijo: tengan fe en Dios. Muchachos, ojo acá porque es que a veces se lee demasiado rápido. Dice: tengan fe en Dios. No está diciendo que la fe que usted no tiene en Dios no funciona. Muchachos, la fe es fe. Solamente que Jesús está diciendo: tengan fe en Dios. Pero la fe que usted tiene en usted mismo, en el conocimiento o en que lo va a lograr, muchachos, va a tener buenos resultados. Va a tener buenos resultados. Eso pasa con personas que no creen en Dios. Simplemente creen que lo van a lograr y lo logran. Jesús no nos hubiera enseñado esto si no existiera la posibilidad de que pudiéramos tener fe en algo diferente. Él no dijo tengan fe, dijo tengan fe en Dios, es decir, apóyenla allá, porque usted puede apoyarla en usted, en las circunstancias, en lo que sea.
Y la fe tiene buenos resultados, muchachos. No piensen que no piensen, no, es que solamente Dios me va a ayudar. No, muchachos. Si ustedes confían en ustedes mismos, lo van a lograr. En ese orden de ideas, de los 3 pasajeros, al que a mi parecer va más seguro en el avión, es el que va confiando en que Dios lo va a cuidar. Ese es el que va más seguro. Ahora, muchachos, dentro de la fe espiritual, personalmente he identificado 3 categorías de fe. La fe salvadora, la persona que recibe a Jesús y según la Biblia por ese acto tiene perdón de pecados y vida eterna en el cielo. Ojo aquí. Luego está la fe, y ojo con esto, la fe que permite los milagros en cualquier área de nuestras vidas. No todas las personas que son salvas obtienen milagros, muchachos. Hay personas que se van a ir al cielo, no sé, enfermos de se mueren y no era la voluntad de Dios. Entonces, esta es la fe que permite milagros, la fe que los permite. Ese tipo de fe, ojo, no hace milagros, sino que los permite. Es decir, tiene la capacidad de recibir los milagros de parte de Dios. La Biblia cuenta que en una ocasión Jesús, dice aquí, no hizo muchos milagros porque ¿qué? Porque aquella gente no tenía fe. Es decir, él quería hacerlos, pero la gente no tenía fe en Jesús y por lo tanto ¿qué? No los recibía. Entonces hay una fe que recibe los milagros, ¿sí? Y en muchas otras ocasiones Jesús dijo esto: tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Fe que recibe los milagros. Esa es la fe que los permite. Y por último está la fe que obra milagros. Esta no los permite, sino que los crea. Jesús dijo esto: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará, ojo aquí, otras todavía más grandes. Esa es la fe que obra milagros. No solamente los recibe, sino que tiene la capacidad de hacerlo. No solo cambia las circunstancias personales, sino que tiene el poder de cambiar las circunstancias de otras personas. Por ejemplo, una vez Pedro se encontró con un paralítico y mire lo que le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso de pie de un salto y comenzó a andar. Note que ese milagro no se basó en la fe del paralítico, sino que en la fe de Pedro. Esa es una fe que tiene el poder de hacer milagros. En otro pasaje dice así: si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Ahora, ancianos no se refiere a los viejitos de la iglesia, sino a personas que sin importar su edad son maduros, firmes y llenos de autoridad del Espíritu Santo. Y dice, para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite, y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Nuevamente noten que la sanidad viene de la fe de ese grupo de personas que oran y no del enfermo. Eso es fe que tiene el poder de hacer milagros. Ahora, les he explicado la fe como si hubiera varios tipos de fe. O sea, me puse del lugar de que yo puedo decir acá, no muchachos, hay varios tipos de fe. Pero en lo personal, muchachos, no creo que haya varios tipos de fe. Creo que hay solo una fe. La Biblia no habla de las fes, sino de la fe. Dice que Jesús es el autor y consumador de la fe en singular. Ahora, que la fe tenga esas categorías no quiere decir que sean diferentes fes. Es una sola fe que crece, se desarrolla y se expande. Es decir, la fe tiene el poder de crecer en muchas dimensiones. Jesús comparó al reino de Dios y a la fe con un mismo elemento. ¿Sí saben cuál fue? La semilla de mostaza. Mire lo que dijo del reino de Dios. Dijo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las plantas. Se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen nido en sus ramas. Note que dice que el grano de mostaza crece y tiene ¿qué?
ramas, ¿sí? Ahora mire lo que dijo de la fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar. Y ojo acá, el cerro se quitará, nada le sería imposible. Es necesario entender que cuando Jesús habla de fe y usa la imagen de un grano de mostaza, no lo hace de manera descuidada, o sea, no lo hace porque sí. Pudo haber dicho un grano de arena, pero puso la imagen de una semilla que tiene el potencial de crecer, desarrollarse y tener ramas. Entonces, muchachos, es una sola fe, solo que tiene diferentes ramas. Y voy a hacer un par aquí, miren, muchachos. Una de las formas más bonitas de perder el tiempo muchas veces es venir a la iglesia. Yo admiro a las personas que nunca han recibido nada, que admiran los milagros de otros, pero que sin embargo permanecen en Dios. O sea, los admiro. Yo no sería capaz de eso. Yo no sería capaz de estar en una iglesia que me hablen de un Dios poderoso y sin embargo estoy fracasando en mi vida. Yo puedo tener baches, me detengo, momentos de dificultad, pero muchachos, mi pregunta es si estoy avanzando, si de verdad estoy viendo poder de Dios. Y se lo dice una persona que tuvo trombosis. ¿Sabe qué es trombosis? En el cerebro. Yo estuve la mitad de mi cuerpo tieso y aquí estoy. Eso es sencillamente fe, y usted tiene ese poder para hacer muchísimas cosas. Jesús no dijo por molestar. Si usted ve ese monte y le dice: quítese de aquí y métase al mar y sucederá, Él no lo dijo por molestar. Él no estaba hablando de poesía, Él estaba hablando de poder. Y el cristiano tiene ese poder, muchachos, lo tiene. Ahora, es posible que algunos digan que la fe es un don, otros que la fe es una fuerza y otros que la fe es una ley. Para mí, muchachos, la fe es las tres. Es un don porque es un regalo que viene de Dios. Es una fuerza porque tiene poder, y es una ley, no como una norma, sino una ley en el sentido de que tiene principios de operabilidad. Discúlpeme, no supe cómo hacer más sencilla esa definición. Es una ley porque tiene principios de operabilidad. O sea, es una ley en el sentido de que en la misma fe se encuentran encapsulados los principios que la hacen operar. Y aquí vamos a entender, muchachos, porque a muchos la fe no les funcionan aunque creen en Dios. O sea, la fe produce fenómenos tanto naturales como espirituales. Métase eso en su cabeza. La fe produce esos fenómenos. Y al ser una ley, debe ser entendida para comprender cómo es que funciona, cómo es que hace que esos fenómenos sucedan. Entonces, la fe es un don, es una fuerza y es una ley. También podríamos decir que la fe es un don que Dios nos dio, y que al ser un don tiene poder, y que al tener poder entonces se necesita esta parte, comprender cómo es que funciona ese poder para usarlo y que obtengamos resultados. Porque muchas personas, muchachos, llegan hasta el segundo punto. Sí, la fe es un don y tiene poder, pero no saben cómo usarlo y por lo tanto no obtienen lo que están pidiendo. Esto pasa con todo lo que Dios nos da. Por ejemplo, Dios nos da la semilla del maíz. Ese es el don, un regalo. Ustedes saben que la semilla del maíz tiene el potencial de alcanzar alturas considerables. Es decir, que esa semilla no solo es un don, sino que tiene poder de crecer y de ser muy útil. Y ojo acá, sin embargo, tiene que operar bajo ciertos principios para que logre crecer. O sea, no solo depende de la semilla ni de que tenga potencial para crecer, sino que para que crezca depende de factores como ¿qué? El tipo de suelo, abono, factores climáticos óptimos, riego y el cuidado general que debe recibir una planta. Si usted no sabe sembrar esa semilla de maíz, no importa qué tan buena sea ni el potencial que tenga, sencillamente no va a pasar nada. En la Biblia hay un caso en el cual un hombre salió a sembrar y una parte de la semilla cayó frente al camino y vinieron las aves y se la comieron. Luego otra parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra, por lo tanto no pudo echar raíces. Y el sol salió y la quemó porque como no tenía mucha tierra, pues no pudo
echar raíces y absorber el agua para hidratarse, por lo tanto se quemó. Luego otra parte cayó entre espinos, los cuales crecieron y la ahogaron. Toda esa semilla que se perdió tenía potencial, muchachos. Toda. Pero al no saberla sembrar, simplemente ¿qué? No sucedió nada. Mire, muchachos, les estoy diciendo algo que puede cambiar su vida de verdad, su fe, su manera de obrar en este mundo. Usted necesita entender cómo funciona la fe, necesita entender cómo aprender a sembrarla. Cómo aprender a sembrarla. Usted puede decir, Edwin, yo tengo fe. Bueno, sí, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Usted puede decir, Edwin, pero es que yo sé las grandes cosas que puede lograr la fe, y puede mencionarme muchas historias maravillosas que han sucedido por la fe de alguien. Está muy bien que sepa lo que es la fe y el poder que tiene, pero eso no es suficiente. La pregunta es, ¿sabe cómo sembrarla usted? ¿Sabe cómo sembrar la fe? Una enseñanza indirecta de la parábola del sembrador es que necesitamos aprender a sembrar la semilla. Miren, muchachos, yo generalmente las cosas que logro, no lo logro porque sea inteligente. De hecho, lo logro porque creo que soy inteligente. Resulta que hace poquito estábamos con lo del pasaporte y eran las 7 de la noche cuando me dicen, no, Edwin, en Villavicencio a las 10 de la mañana tiene pues que estar allá. Pues cogí, a las 9 de la noche ya estaba en el terminal y me fui a Villavicencio. Cuando llego a Villavicencio, ustedes no se imaginan la mano de papeles que me pidieron. O sea, me pidieron cédula de mi mamá, porque yo no tenía mi cédula de mi mamá, cédula de mi papá ni siquiera me contestó el teléfono. Después me pidieron certificado de que mi cédula estaba en proceso, mi registro civil. O sea, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Solamente tenía que presentar mi contraseña. Y yo llegué y le dije a la señora, yo le dije, mire, disculpe, no puedo perder la cita. El pasaporte para mí es importante. Me dijo, ¿sabe qué? Le doy hasta las 3. Consígame todos estos papeles. Yo empecé a hacer llamadas, no desesperado, pero sí obviamente con la intención de que todo saliera bien, pero yo estaba tranquilo. De repente, muchachos, todo eso fue así organizadito. Mi mamá, bueno, Carol, mi suegra fueron hasta allá, hablaron con mi mamá pudo, después se encontraron, después curiosamente no, sino que por acto de fe, uno de mis mejores amigos trabajaba en una registraduría de Villavicencio. Él me dijo, Edwin, no, como usted nació en Bogotá, tiene que ser allá, pero sin embargo voy a intentar hablar con una amiga aquí. La amiga llegó y buscó con mi cédula, dijo, sí, aquí está, dígale que consigne 9,000 pesos. Miren, muchachos, en cuestión de 2 horas tenía toda esa mano de papeles, y Dios sabe que no miento. Yo me acerqué con todos los papeles recién calienticos, recién salidos de la impresora, y la señora llegó y me dijo, no puedo creer que le haya rendido tanto. ¿Qué hizo? Yo le dije, sencillamente oré. Así le dije. Y miren, muchachos, así ha pasado con muchas cosas. Esta iglesia fue un acto de fe porque no teníamos 3 millones de pesos. Iba para Villavicencio, yo le dije, Señor, dame una iglesia física, la quiero ya. A la semana me llamó el pastor Oscar y me dijo, Edwin, a las 4 de la mañana estaba orando, y Dios me dijo, ayúdale a Edwincito a tener la iglesia. Muchachos, esto es fe poderosa. Usted no se explica cómo, pero obtiene el resultado. Es así, y tiene que ser así. Así es mi vida realmente. Ahora, no quiero decir, muchachos, que no, yo vivo en la plenitud de la fe. No, muchachos, ya les dije, paso dificultades, pruebas, momentos de lágrimas, pero en términos generales mi vida ha sido una vida repleta de fe. Entonces, muchachos, en el próximo mensaje vamos a aprender cómo usar la fe para que dé resultados. Vamos a enfocarnos específicamente en la categoría de la rama de la fe que recibe milagros. Yo pregunto, ¿usted quiere recibir milagros? ¿Quiere que lo que usted tiene en su mente, ese viaje, esa camioneta, esa persona, lo que sea, quiere que eso llegue a su vida? ¿Sí? Sí. Chaircito, amén, no, ya se ha casado. No, aún no, tranquilos. Vamos a estudiar, muchachos, y les voy a dar aquí un abrebocas para el próximo domingo. Vamos a estudiar el caso en el cual Jesús le dice a una higuera que no tenía fruto, le dice esto. Ojo acá, le dice, que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y les voy a dar un abrebocas. En ese texto, muchachos, al siguiente día, después de que Jesús
maldijo a la higuera. Iban pasando por ahí y Pedro se dio cuenta de que la higuera se había secado. Y le dijo a Jesús: Maestro, la higuera que maldijiste se secó. A lo que Jesús le respondió esto, ojo acá: tengan fe en Dios, pues les aseguro, ojo acá, cuando Jesús dice les aseguro, eso ya es un énfasis muy tremendo, es la verdad enfatizando. Les aseguro que si alguien le dice a ese monte: quítate de aquí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo, todo lo que ustedes pidan en oración, creyendo que ya lo han conseguido, lo recibirán. Creyendo que ya lo tienen. Les voy a mencionar, muchachos, en el próximo mensaje los principios de la fe y los vamos a estudiar a profundidad. Sin embargo, les voy a dar una abrebocas. Lo primero que hay que hacer es tener fe en Dios. Crea en Dios. Es decir, muchachos, debemos creer que Él existe y confiar en que por Él podemos hacer grandes cosas. Por Dios podemos hacer grandes cosas. Podemos hacer grandes cosas porque Dios nos ha facultado para hacerlo. Usted es imagen y semejanza de Dios, por lo tanto hay algo de Él en usted. Pero además es Dios quien le da la fe. Eso es lo primero, muchachos, mirar a Dios. Eso es lo primero que necesita la fe. Y ojo acá, lo segundo es la visualización. Jesús dijo: cualquiera que le diga a este monte. O sea, Jesús señaló un monte, y esa no fue una acción porque sí. Jesús enseñaba tanto con sus palabras como con sus acciones. La pregunta es: ¿cuál es su monte? ¿Cuál es su monte? ¿Es una enfermedad, algún problema emocional o financiero? Usted necesita visualizar su monte. Luego necesita saber qué es lo que quiere que suceda con ese monte de manera específica. Jesús dijo: cualquiera que diga a este monte, ojo aquí, quítate de aquí y échate al mar. Eso fue específico. No dijo quítate y ya. Tampoco dijo quítate y vete a cualquier lugar. Él dijo ¿qué? Quítate y échate al mar. Miren, muchachos, necesita tener claro qué es lo que quiere que suceda con ese monte. Luego necesita, ojo aquí, muchachos, dar la orden. Es pronunciar las palabras. Jesús dijo: cualquiera que ¿qué? ¿Que qué? ¿Cualquiera que cree? No, cualquiera que ¿qué? Que diga. Tiene que decir, pronunciar, decirlo. Usted necesita dar la orden, no pedir el favor. No pedir el favor, es dar la orden, hablarlo. Quiero que suceda tal cosa. ¿Sí me hago entender? Mire el muchacho cómo está la fe, bien estructurada. Quiero que mi salud mejore. Quiero que mi matrimonio se arregle. Quiero que mis finanzas mejoren. Mire a Dios, llénese de fuerza, sepa que Él es poderoso, que va a respaldar su palabra. Lo va a respaldar a usted porque es su hijo. Y simplemente diga, mírelo a Él primero y después diga, mire, ¿sabe qué? Esto se va a ir. Tiene que hablarlo. Lo siguiente que necesita, muchachos, es soltarlo. Dé la orden y simplemente aléjese. Jesús visualizó la higuera, supo que qué quería que sucediera específicamente. No quería que la higuera diera más fruto. Luego lo dijo: nunca nadie más coma fruto de ti. ¿Y sabe qué pasó después? ¿Qué pasó después con Jesús? Se fue. No se quedó esperando a ver qué sucedía, ni cuándo sucedía, ni cómo sucedía. Simplemente lo soltó. No se preocupó por eso, ni estuvo ansioso o nervioso. Esa es una de las partes más difíciles de la fe: dar la orden y soltarlo. No estar obsesionado con el resultado. No estar obsesionado con el resultado. Mire, estar obsesionado con el resultado lo frena. Usted simplemente diga,
Esto tiene que quitarse y váyase, suéltelo. Enfóquese en las cosas buenas. Simplemente crea que va a suceder. No se enfoque ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera. No, suéltelo, déjelo ir. Finalmente, debe sentir que ya lo ha recibido. Jesús dijo: crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Ese es el otro punto más difícil de la fe. Es aquí donde la fe genuina produce, muchachos, una emoción positiva. ¿Sabe qué pasa con la fe de muchos? Que empieza con la emoción. Muchachos, la emoción es lo último de la fe, lo primero. Si usted dice: no, es que yo creo, no. Muchachos, no es así. La emoción va de últimas. Es de últimas donde usted empieza a sentir en el estómago como que, no, esta vaina se va a dar, ¿sí? Ya lo vi, ya dije que pasara específicamente, ya lo solté, se va a dar. Es lo último. Pero los cristianos empiezan con la emoción arriba, creyendo que va a pasar, y no pasa nada, porque se han comido toda la parte de cómo sembrar la fe, ¿sí? Usted debe sentir que ya lo ha recibido. No dice que lo espere, sino que crea que ya está hecho, que está tomando forma, que se está realizando. A medida que sienta eso, usted empezará a sentirse contento, como feliz, ¿sí? Prácticamente una persona que ha tenido esta parte final, muchachos, esa persona ya empieza prácticamente a tocarlo, a saborearlo, a sentirlo, a palparlo, ¿sí? Es decir, cree que ya lo tiene, aunque no lo pueda ver. Eso es la fe, muchachos. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No tiene que tenerlo, simplemente tiene que creer que ya lo tiene, que ya lo ha recibido. Eso es la fe. No tiene que albergar la más mínima duda de que lo tiene, y por eso lo va a obtener. Esto, muchachos, y sé que algunos amigos, colegas me van a criticar, porque esto es lo que se llama metafísica o nueva era. Visualización, soltarlo, no sé qué. Muchachos, la nueva era y las grandes verdades que se practican en el mundo han salido de la palabra de Dios. Eso es así. Eso es así. Todo esto está en la Biblia, muchachos. Lo que pasa es que los cristianos nos dejamos robar demasiado el poder y vivimos contentos con un pedacito de evangelio, que es venir a la iglesia, cantar unas buenas canciones, sentir que todo es muy bonito y ya. Pero mientras tanto nuestra vida afuera está mal, muchachos, ¿sí? Entonces, eso es la estructura de la fe. Y finalmente usted empezará a tener una actitud de agradecimiento a Dios desde ya. No lo ve aún, pero sabe que ya es suyo. Y por lo tanto comienza a agradecer con verdadera alegría a Dios, porque sabe que ya lo tiene, que está hecho. La fe que Jesús nos enseñó empieza, muchachos, y termina con Dios. Es así, empieza y termina con Dios. Empezamos mirando a Dios para poner la fe en acción, y terminamos agradeciéndole a Dios por el poder de la fe en acción y los resultados que hemos obtenido. Dios al principio y Dios al final.